Auspician este programa las siguientes empresas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los especiales de Chacra Televisión, en los cuales intentamos abordar todas aquellas temáticas que sabemos que a ustedes, como productores agrícolas o ganaderos, les interesan. En esta oportunidad nos está acompañando el realizador de este especial, el ingeniero agrónomo Claudio Gianni. Claudio, en primer lugar, gracias por estar acompañándonos y contamos cuál fue la intención al planificar este especial. Bueno, Karina, la idea esta vez fue hablar del maíz, hablar de este cultivo que afortunadamente vuelve a la rotación después de muchos años complicados, años en que tuvo que afrontar impuestos que realmente no podía cubrir con ese precio. Afortunadamente, esta particular combinación de la quita de retenciones y este know-how que tiene el productor argentino para sacarle muchos kilos al maíz, están dando este resultado que lleva a que el cereal vuelva a enamorar al hombre de campo, a pesar de que realmente no estamos en un momento brillante de precios, ni mucho menos. Así que la idea es hablar de maíz y haciendo foco en la nutrición. Si bien vas a ver que a lo largo de este ciclo de 6 programas muchos temas van a pasar vinculados con el cereal, pero vamos a hacer foco en la rotación. Lo hemos pensado de dos maneras bajo el siguiente análisis. Por un lado, dos grandes zonas, la zona núcleo, es decir, el sur de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, el sudeste de Córdoba, quizá la zona típica de maíz, y por otro lado, como contraste, el sudeste de Buenos Aires, probablemente la zona donde más había retrocedido el cultivo y donde más está ganando espacio ahora. Y en cuanto a la temática en sí, lo vamos a analizar desde 3 puntos de vista. Por un lado, la construcción de rindes, que implica construir rindes en maíz, y por otro lado, cuál es la estrategia concreta de fertilización que proponen los especialistas. Y finalmente la opinión del asesor de campo, cómo están viendo asesores de punta en su zona lo que está ocurriendo con el maíz. A lo largo de este ciclo van a pasar especialistas de la talla de Alfredo Cirilo, Gustavo Ferraris, Julio Letier, Aníbal Cerrudo, Nahuel Rebusi Calvo y para terminar Jorge González Montaner. Ellos van a abordar estos 3 puntos que hemos descrito. En este primer programa arrancamos entonces con Alfredo Cirilo. Alfredo nos va a dar una idea de cómo se construye rindes en maíz. Soy Alfredo Cirilo. Soy profesional del INTA, mi sede es esta estación de Pergamino. En la actualidad soy coordinador de la red del INTA Nacional de Ecofisiología Vegetal. La planta de maíz, primero tenemos que pensar que a nivel de producción no hablamos de una planta, sino de una comunidad, ¿no? Que es muy distinto de que esté aislada en un laboratorio, en una maceta, sino lo que implica estar funcionando con otros de su misma especie, a su vez lidiando con algunas otras organismos, ¿no? La planta de maíz de origen americano es una planta muy eficiente, es una fábrica de crecer y de producir rendimiento, ¿sí? Decíamos que tiene un metabolismo de carbono 4, a diferencia de otras como trigo, soja, son de carbono 3. Es una cuestión de cuál es la primera molécula estable después del proceso de captar el dióxido de carbono en el aire y por el proceso de fotosíntesis generar fotoasimilados que hacen al crecimiento y todas las estructuras y moléculas que hacen a su metabolismo, ¿no? Por ser de carbono 4 es ya de por sí en ese proceso fotosintético más eficiente en este proceso de fijación del dióxido de carbono atmosférico para crecer. Las plantas son autótrofas, o sea, generan su propio alimento a partir del dióxido de carbono del aire y obviamente con la energía para esa fábrica necesaria es la que viene de la radiación del sol. Por lo tanto, es fundamental de qué manera esa estructura que generamos como cultivo es eficiente en capturar la energía solar en este proceso
de fijar dióxido de carbono en el aire y crecer con su proceso fotosintético y su metabolismo carbono 4. Para generar rendimiento, nos interesa finalmente cuánto de eso que creció termina alojado como granos y nos estamos cosechando y llenamos los carros de cosecha en el campo. Ese proceso de generación del rendimiento es también muy sensible a situaciones de complicación del ambiente, estreses que puede haber en el ambiente. Entonces es muy eficiente crecer, pero muy sensible, y así como podemos tener un rendimiento de arriba de 10 toneladas, podemos tener un rendimiento de menos que la mitad de eso. El rinde se construye como en todos los cultivos, ¿no? En este proceso de producir biomasa y terminar de alojar buena parte de la biomasa que produce en todo su ciclo de crecimiento, que termina alojado en los órganos que nos interesan para la cosecha, en este caso de maíz, en los granos. El crecimiento depende, como decíamos, de ese proceso de captura de dióxido de carbono y acumulación en la planta, ¿no?, de biomasa. Por lo tanto, decíamos que el dióxido de carbono lo tenemos disponible en la atmósfera y la energía del sol también disponible. Lo que tenemos que lograr es un cultivo que sea eficiente en captar esa energía y en el proceso de transformar esa radiación capturada en biomasa. O sea que podemos desglosar este proceso de crecimiento en cuánto es la radiación que está llegando, que será distinto si colocamos un cultivo en el sur-sudeste o incluso Río Negro que si lo colocamos en Tucumán. En cuanto a la radiación disponible, es muy distinto por localidad cuál es la oferta radiativa que tenemos en una localidad bien al sur o en una que queda más al norte. Decisiones de manejo también, como decir, siembro temprano o siembro más tarde, está colocando la etapa en que puede capturarla en dos momentos de oferta de radiación distintos, ¿sí? Una siembra temprana de maíz, como fue tradicionalmente en esta zona norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, en septiembre más o menos para esta fecha empieza a sembrar, fin de agosto tradicionalmente, y se extendía hasta buena parte de todo el mes de septiembre. Tenemos que la radiación viene creciendo desde el bache de radiación de la oscilación anual, ¿no?, del invierno, y crece en toda la primavera y tiene su pico de radiación diaria en el 21 de diciembre, que es, o alrededor de fin de año, que es el solsticio de verano, ¿no?, donde el largo del día es mayor y la cercanía del sol a la Tierra para nuestro hemisferio es mayor y por lo tanto hay la mayor oferta. Si sembramos tarde, como ha ocurrido como tendencia en los últimos años del maíz, después explicaremos por qué, más de la mitad en esta zona ya se está sembrando como maíz de siembra demorada, ¿no?, maíces que van a fines de noviembre o principios de diciembre. Ya tenemos que la oferta que tiene la etapa que instala su follaje es distinta, es muy alta, ¿sí? A diferencia de la siembra de septiembre, tenemos una radiación que todavía viene incrementándose del bache de invierno, ¿sí? Pero a su vez, las siembras tempranas que tienen una alta disponibilidad de radiación de la floración que ocurre en diciembre y durante todo enero y principio de febrero para poder llenar ese grano, una siembra tarde de diciembre, si bien tiene muy buenas condiciones de radiación en la etapa que instala su canopeo, después tiene problemas de disponibilidad de radiación como oferta ambiental en la etapa que va de la floración durante el llenado de grano. Esto se acrecienta mucho más si queremos sembrar tarde más al sur, por una cuestión de latitud y de acortamiento de la estación por la latitud, y obviamente es menos complicado demorar la siembra más hacia el norte, en latitudes más bajas, porque la estación se extiende mucho más. Si bien el pico de radiación del 21 de diciembre es menor en Córdoba que en Balcarce, Balcarce tiene un pico del 21 de diciembre mucho más alto, pero a su vez tiene un bache muy marcado en invierno, y la estación de crecimiento, por cuestiones también térmicas, es mucho más estrecha en Balcarce que más al norte, ¿sí? Entonces la oferta de radiación depende de la latitud y de en qué momento coloquemos con nuestra decisión de siembra. Otra decisión es si es un híbrido o un material genético de ciclo largo, va a tener mucho más días de oferta de radiación para aprovechar. En cambio, si es uno más precoz, de ciclo más corto, completa su ciclo en menos días, ¿sí? Tampoco estamos usando comercialmente híbridos extremadamente cortos o extremadamente largos. El híbrido adecuado es el que aprovecha la oferta radiativa, ¿sí? Pero puede haber 15-20 días entre los más precoces que usamos en esta zona a los más
largos que lo estamos usando. O sea, la oferta de radiación es importante y decisiones de manejo, como elegir el cultivar o el momento de siembra, lo está condicionando. Obviamente también está la variabilidad que hay interanual. Tenemos un año de muchas tormentas, tiempo nublado y demás, y por ahí la suma de radiación de toda la estación de crecimiento es menor que otro año muy diáfano, de pocas tormentas, de poca nubosidad, aún por una misma localidad, aún para una misma fecha de siembra y para el mismo híbrido que estemos sembrando, cada año tiene su variabilidad en cuanto a la oferta de radiación. La radiación está, pero tenemos que tener un cultivo eficiente en capturarlo. Y ahí es importante la instalación y velocidad en que va instalando, va desplegando hojas, ¿sí? Y va logrando su máxima área foliar por planta, que es cuando justamente antes de la aparición de la panoja, o sea, la floración. La planta de maíz florece cuando termina de desplegar todas sus hojas y no hay nuevas hojas que se formen después de la floración, ¿sí? De manera que es importante que tengamos un área foliar grande, suficiente, y por planta es una cosa, pero también estamos decidiendo con la densidad de planta cuántas hojas hay por unidad de superficie, que es lo que importa. Cuando tenemos una planta muy foliosa, pero una densidad muy baja, va a tener muy poca eficiencia de capturar la luz. Estamos hablando abajo de 40 o 50 mil plantas, por ahí tenemos luz que llega al suelo y no es capturada por la planta, aún en el momento de máxima expansión foliar, ¿sí? De manera que también una decisión de manejo como modificar la densidad de plantas, ¿sí? Nos está corrigiendo o modificando la eficiencia de la captura de la radiación. Esas hojas que terminan de desplegar en floración tienen que seguir activas, o sea, no es que una vez desplegadas completamente y obtenidas en su tamaño maduro, tienen que seguir activas fotosintetizando, produciendo biomasa, fotoasimilados para abastecer la demanda, el mantenimiento de la planta y sobre todo el llenado de esa espiga que definió sus granos en la espiga en el momento de floración. Por lo tanto, es importante que se mantenga viva y no empiece a cenecer o a secarse tempranamente, ¿sí? Y en este punto un componente fundamental es la nutrición, sobre todo la nutrición nitrogenada, ¿sí? Cuando el cultivo crece hambreado de nitrógeno, o sea, el nitrógeno necesita es un macronutriente porque necesitado en alta cantidad por el cultivo, ¿sí? Más o menos por 20 kilos, 25 kilos de nitrógeno por tonelada de grano es lo que debería absorber la planta desde el suelo, que estará naturalmente por la mineralización de la materia orgánica o agregado como tecnología de fertilización en el momento adecuado, ¿sí? Volviendo al tema de las fechas de siembra, las fechas tempranas tienen una dotación de nitrógeno disponible al comienzo de su estación, al final del invierno, al principio de la primavera, baja, porque el frío hace que todo el proceso de migración sea lento. De manera que es necesaria una fertilización para poder atender esa demanda de nitrógeno para el despliegue de las hojas. Hojas que despliegan con hambreado de nitrógeno quedan de menor tamaño, ¿sí? A su vez, hojas con una baja concentración de nitrógeno en hojas tienen una baja eficiencia de transformar la luz que reciben en fotosíntesis, porque afectan el proceso fotosintético. Si sembramos tarde, diciembre, tenemos toda la lluvia de la primavera y el calor de esa primavera de octubre, noviembre, que va a mineralizar. Y por ahí, seguramente muchos productores lo hacen, reducen la cantidad necesaria de fertilizantes porque lo que da el suelo es suficiente. El problema es después en el llenado de granos, porque todo lo que era bueno, porque era calor y humedad al principio de una siembra tardía, durante el llenado de grano otra vez vuelve a caer la temperatura, hay lluvias, cae el lavado y demás, entonces hay que atender la fertilización porque necesitamos que las hojas estén funcionales durante todo el ciclo. Durante la etapa hasta floración, para hacer la captura necesaria por una alta tasa de crecimiento, que veamos que el periodo alrededor de la floración es prácticamente crucial para formar rendimiento. Hasta ahora estamos hablando de cómo crece la biomasa, ¿sí? Necesitamos que la hoja esté desplegada con buen tamaño y que sea persistente. Y la nutrición nitrogenada adecuada, corregida en función de
fecha de siembra, dotación inicial del suelo, condiciones climáticas, es necesario corregirlo. La luz capturada tiene que ser transformada por ese proceso fotosintético, y ese proceso fotosintético también está afectado por distintos factores, sequía, ¿sí?, pero también la nutrición. Un cultivo de maíz hambriado de nitrógeno es menos eficiente en transformar cada unidad de radiación que logró capturar. Ya no importa cuánto, pero por unidad la transforma más eficientemente, está bien nutrido con nitrógeno, que menos eficiente, en lo que es el crecimiento, ¿sí? Estreses de nitrógeno, estreses térmicos, estreses hídricos están afectando este otro proceso. Entonces, toda esta cadena determina cómo crece la biomasa producida. Ahora falta definir cuánto de esa biomasa, cómo definimos que una buena importante porción de esa biomasa termina alojada como granos. El nitrógeno tiene que estar disponible cuando el cultivo lo demanda para absorberlo, ¿sí? Obviamente el nitrógeno está, el que está disponible para la planta es el que está disuelto en la solución del suelo y entra por las raíces por el flujo masal de la transpiración, o sea, con el agua que transpira entra el nitrógeno a la planta. Obviamente una plantita recién sembrada que está creciendo tiene muy poca demanda, ¿sí? A medida que va desplegando hojas, va aumentando su demanda. Más o menos depende de la siembra, de la condición térmica, de otras cosas, pero a las 3 o 4 semanas de haber emergido ya empieza una alta tasa porque ya tiene suficiente área foliar para crecer, ¿sí? Y aprovechar la radiación y desplegar nuevas hojas que necesitan nitrógeno en ese despliegue, el crecimiento y demás. Por lo tanto, diríamos que a partir de las 20-25 días de la emergencia debería ya tener la necesidad, la disponibilidad de nitrógeno, ¿sí? Si uno le pide a la planta cuándo quiere el nitrógeno, dame esta dosis por día. Cada día, créame, no se puede, ¿sí? De eso ideal para la planta, ya sea lo que viene del suelo o lo que le damos con el fertilizante, vamos a, bueno, le aplicamos todo el flujo a la siembra o lo dividimos, ¿sí? Si hay un lote que viene de siembra directa, suelo frío, la disponibilidad inicial es muy baja, por lo tanto, y necesita para desplegar primeras hojas, bueno, ahí hay que ponerle algo a la siembra, si no se complica el despliegue de las hojas iniciales. Si sembramos más tarde, ya hay nitrógeno que se va liberando de la materia orgánica del suelo y abastece para las primeras demandas de ese despliegue de la demanda del cultivo, podemos demorar la aplicación. Después vienen las cuestiones operativas. Yo tengo la máquina ahora y después me la llevo a otro campo, entonces aplico toda la siembra. Aplicar toda la siembra tiene el riesgo de que una lluvia puede hacer que lo que efectivamente esté disponible para la planta se reduzca bastante por algunas pérdidas, volatilización, lavado, correntías, o lo que fuera, depende de cómo se aplique el fertilizante. Si tenemos la dotación más o menos asegurada al principio, al aplicar más tarde uno ya puede decir, bueno, viene el año bien, el stand de plantas que tengo es bueno, puedo apuntar a un rendimiento no de 10 sino de 12 toneladas o 15 y puedo ir ajustando. Entonces dividirla nos me permite ir corrigiendo durante la marcha, testeando cuál es la disponibilidad que puede tener a lo largo del cultivo, podemos corregir mejor. Pero ya es una cuestión operativa, ¿no? de logística de la siembra. Si ponemos toda la siembra o dividimos, ¿tá? Lo lógico sería dividir por esa cuestión de que evitamos todo un flujo de golpe que está expuesto a pérdidas, ¿sí? Entonces, por la eficiencia del uso, convendría dividirlo. Insisto, si le preguntamos a la planta, nos diría, no habla, no, pero nos diría, quiero esto por día, ¿sí? 4 kilos por hectárea por día, lo quiero a partir de los 20-25 días de la emergencia. Y bueno, hay que arreglar la estrategia de fertilización para adecuar esto, ¿sí? Ahí, bueno, decidiremos una aplicación dividida en 2, dividida en 3. Con manos argentinas, desde hace más de 40 años, junto al hombre de campo. Generando trabajo y bienestar por un país mejor. Metalfor, bien argentinos.
Desarrollamos nutrientes que la tierra necesita para producir alimentos. Profértil, vida para nuestra tierra. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Les recordamos que, como bien lo puntualizaba el ingeniero Yanni, se trata de un ciclo de 6 programas que ustedes podrán ver, por supuesto, a través de la pantalla de Chacra Televisión, pero también tendrán disponibles día a día en la plataforma de Medios Chacra. Claudio, el reportaje fue extenso y hay mucho más. Bueno, ahora, Alfredo, hemos visto lo que nos ha dicho respecto del nitrógeno, probablemente el nutriente más importante. Alfredo ahora va a referirse a otros elementos, básicamente fósforo y zinc, y también nos va a decir cómo juegan la fecha de siembra y el ambiente en esta historia de construir rindes. Es maíz, es la especie. Lo que cambia es el ambiente en el que estamos sometiéndola. Lo que cambia es su componente genética de cómo se defiende o cómo forma su rendimiento, cuál es su potencial, cuál es su tolerancia a estreses, a variabilidad genética en muchos rasgos, ¿sí? Obviamente todas se expresan finalmente en un potencial de rinde o una estabilidad de rinde. Si estamos buscando los grandes rindes con un muy buen ambiente o que no se me caiga el rinde por alguna circunstancia de algún problema de manejo. Pero es maíz. Lo que cambia es el ambiente y decíamos, últimamente la tendencia en la zona fue a demorar la siembra, y más de la mitad se está sembrando tarde. Recordemos las 2 niñas años secos seguidos que hubo unos 4 o 5 años atrás, que convencieron a los que estaban sembrando temprano porque el rendimiento cayó por debajo de los 4 o 5 mil kilos, cuando ese mismo año el que sembró tarde, no porque tenía la bola de cristal, sino porque su estrategia era sembrar tarde, su diagrama de siembra sembró tarde, ese mismo año sacó arriba de 10.000 kilos. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Si era el mismo mes y el mismo año. Y ahí viene el punto que nos quedó pendiente, que es, explicamos cómo crece. Radiación, captura y eficiencia de convertir la captura en crecimiento. Ahora, ¿cuándo es importante que no esté sufriendo? Que ese crecimiento por día, expresado como una tasa de crecimiento de todo el cultivo, sea lo alta, con un óptimo estado. En el momento que está definiendo su rendimiento, de los 2 componentes del rinde, cuántos granos tengo y cómo pesan en promedio cada uno de esos granos, este es el más variable, el más sensible al ambiente, el que debemos cuidar. Cómo lo llena en una siembra tardía, vamos a ver, vemos que no es tan así, pero en general en una siembra tradicional, cómo lo llena generalmente está asegurado. El problema es las variaciones en rinde son explicadas muy estrechamente por variaciones en el número de granos que logramos fijar, ¿sí? Y no por el peso de los granos que vamos logrando en una fecha temprana. Después hablamos de lo tardía. De manera que la espiguita de maíz ya empieza a diferenciarse desde una planta de 30 o 40 centímetros de altura, ya empieza a formar en el nudo donde la vamos a tener, en muchos nudos, pero el nudito de arriba donde va a estar la espiga ya empieza a formar sus flores, que la vamos a ver florecer en el momento de la aparición de la panoja y la aparición de las barbas. Ya empieza ahí. Esa etapa de 2 meses más o menos hasta que aparecen las barbas afecta muy poco las variaciones ambientales a lo que vamos a tener después. Pero desde que aparecen las barbas, si tomamos 2 semanas antes a 2 semanas después, esa ventana de 1 mes rodeando la floración, el muñequeo, la aparición de las barbas, es la etapa crítica. En ese momento es crítico para definir cuánto de esas flores que diferenció terminan como grano, empezando a llenarse y llenándose completamente en el momento de madurez fisiológica. O sea que esa etapa alrededor de la floración es crítica y el cultivo está creciendo al máximo posible. Una sequía lo destroza. Un hambreado de nitrógeno no corregido a tiempo y por lo tanto área foliar se encenece o tiene baja eficiencia de captura y crece a baja tasa, se va a sentir el número de granos. Una defoliación por una granizada que afecta al foliar y por lo tanto no hay radiación para capturar, o sea, hay radiación para capturar pero no la puede capturar porque lo barrió en la granizada, no va a poder crecer, en ese momento va a afectar marcadamente el número de granos. Por eso en esas 2 niñas o ciclos secos que tuvimos seguidos,
Las siembras tempranas los agarró en plena floración y los hizo un daño terrible. O sea, la granazón fue muy deprimida porque la seca ocurrió fuertemente en el momento que estaba floreciendo. Las siembras tardías, que se sembraron en diciembre, florecieron en febrero y toda la etapa esa donde hubo la seca estaba vegetando. Y cuando entró en la ventana crítica, ya era febrero entrado, volvió a llover, porque así son los ciclos climáticos, muy variables. Entonces esas niñas que afectaron la fecha temprana y bajaron el rinde a menos de la mitad, en la fecha tardía logró esos 10 o 12 toneladas. De esa manera, las fechas tempranas pueden tener picos de rendimiento de arriba de 13 a 14 toneladas, pero baches muy bajos de 4 o 5 toneladas. Las fechas tardías no tienen un techo que supere más de 12, un piso que no baje de 8, o sea, las variaciones son menores, son más estables. Si yo quiero un altísimo potencial, porque busco 15 toneladas, me tengo que ir a fecha temprana y asegurar con riego, fertilización, todos los chiches. Pero si en un ambiente de secano, como generalmente nuestra producción de maíz, las fechas tardías son más estables, menos potencial, pero más estables, ¿no? La fecha tardía genera el problema después, bueno, generé los granos, ahora los tengo que llenar. Tengo que hacer una buena nutrición para que el área foliar mantenga activa y funcional durante el llenado. Que la temperatura no me caiga, porque temperaturas frías afectan el proceso fotosintético, ¿sí? Y que la estación no se me acabe, pues si hicimos muy tarde, va a estar terminando de llenar en abril, mayo, ya no tengo radiación, ¿sí? Entonces el llenado de grano ahí se va a empezar a complicar en las fechas tardías. Entonces, lo que no era grave en las fechas tempranas, el problema era fijar granos y no había problemas para llenarlo, en la tardía se empieza a dar vuelta. Generalmente no hay problemas para fijar granos porque llueve por febrero, cuando esas tardías florecen, pero hay problemas si nos demoramos mucho en el llenado de los granos. El fósforo también es un macronutriente, ¿sí? Lo necesita un poco menos, una tasa menor por día, 1 kilo por hectárea por día, que la de nitrógeno, 4 veces eso, ¿sí? Pero es un nutriente esencial, ¿sí? Y nuestros suelos, depende de dónde estemos, hay áreas donde la deficiencia de fósforo es muy marcada. Y otras zonas donde empieza a ser respuesta a azufre, y otras zonas donde por agricultura año tras año, y otros donde empieza el boro a tener una respuesta y el zinc, o sea, todos son nutrientes esenciales, ¿sí? Los necesita. Donde falta hay que reponerlos. El potasio, nuestros suelos por génesis son muy ricos en potasio, de manera que no nos preocupamos, pero en otras áreas del mundo el potasio es otro macronutriente que se requiere alta cantidad. Nosotros nos quedamos tranquilos porque nuestro material original, nuestro suelo es rico en potasio y nos quedamos tranquilos por eso, pero es otro de los nutrientes. O sea, todos estos nutrientes son esenciales para el normal funcionamiento del cultivo. Si faltan, se afecta, ¿sí? El tema es que los que normalmente faltan, porque se necesitan en mucha cantidad, son nitrógeno primero, después fósforo, después azufre. Podemos entrar en detalle de cuál es el tema fisiológico, de cuál es el proceso que está alterando, pero el fósforo es necesario también y obviamente todo lo que es el arranque inicial, la formación de su sistema radical es necesario. Recuerden que el fósforo no es móvil como el nitrógeno en el suelo, sino que las raíces tienen que llegar al fósforo y no con el flujo transpiratorio que arrastra el nitrógeno de la solución del suelo, ¿sí? Entonces es importante que esté localizado en el lugar donde están creciendo las raíces. O sea, es necesario y afecta el normal funcionamiento de varios procesos, no solamente uno en particular. Realmente vemos que la planta está más chiquita, de color medio morado, ¿sí? De todos modos, bueno, no solo el fósforo, el nitrógeno, el potasio, todos los nutrientes esenciales deben estar dados en la cantidad que necesita. Cuanto nuestro objetivo de rendimiento es más alto, más es la cantidad que debe tomar. Por lo tanto, aquello que por ahí, si nuestro objetivo es 6-7 mil kilos, 6-7 mil kilos, por ahí con la dotación y un poco de fertilizante nos alcanza para los 6. Si queremos el doble, 12 o 14 toneladas, porque buscamos el techo de producción de nuestra zona con el mejor potencial, un pivote de riego, lo que fuera, y bueno, seguramente ese mismo lote hay que fertilizarlo porque no hay lo suficiente para abastecer la demanda de 12 o 14 toneladas, ¿sí? Entonces, nuestro rendimiento objetivo define cuánta densidad de fertilización. Hubo una tendencia hacia aumentos de densidad, que obviamente a mano aumento de rendimiento. El tema es que decíamos que el maíz es particularmente sensible. Es una máquina de crecer, pero de rendir, su rendimiento, por esto que dijimos, del momento de floraciones, es sensible, ¿sí? De manera que debemos adecuar el manejo
para que esté creciendo en el momento que queremos que esté creciendo, definiendo rendimiento y demás. La densidad es uno de los elementos que tenemos, como dijimos antes, para instalar una adecuada área foliar en el lugar que lo queremos, ¿sí? La respuesta de maíz, a medida que el área foliar aumenta con la densidad, mejora la captura, mejora la producción de biomasa, mejora el rendimiento. De una densidad muy baja, donde desperdiciamos radiación, a una que me asegure plena cobertura, ¿sí? Plena cobertura es cuando captura toda la luz que está llegando. Pero a medida que abusamos de la densidad, cuando el ambiente no tolera esa cantidad de plantas, por agua, por tipo de suelo, por tipo de nutrientes, la estrategia es bajar la densidad, ¿sí? Y si en ese ambiente restrictivo nosotros mantenemos una alta densidad, estamos castigando la cantidad de recursos disponibles por cada planta, porque más individuos a la misma cantidad de recursos, a cada uno le toca menos. Y obviamente en ese momento, donde está formando su rendimiento en floración, la espiga, que es donde están los granos que vamos a cosechar, es un órgano que para la planta en ese momento de floración no es lo prioritario. Por alguna causa que podemos discutir en cuanto a la evolución del maíz, cosechamos un órgano que es axilar, a diferencia de un órgano apical como el girasol, el trigo, la cebada, ¿sí? Que lo que cosechamos está en la punta. Todo lo que está en la punta tiene un efecto de dominancia hormonal que favorece que esté privilegiado ante una competencia en la planta con otros órganos. En el caso del maíz, lo que nos interesa está en la posición axilar y ante un estrés, como puede ser un estrés por densidad, que se agrava si el ambiente es malo, y lo pusimos con mucha densidad, se castiga a la espiga. Entonces tenemos una merma de rendimiento muy marcada. Es bien marcado que la densidad produce aumento de rendimiento hasta un punto por encima del cual cae el rendimiento cuando seguimos poniendo más plantas, por esto que acabamos de decir. Y esa cantidad de densidad que permite, cantidad de plantas o densidad que me permite el máximo rinde, será más alta si el ambiente es muy bueno y debe ser más baja, y obviamente el rendimiento es menor cuando el ambiente es malo, pero siempre tiene esta forma de respuesta, ¿sí? En ambientes muy restrictivos, como puede ser el sudoeste de Buenos Aires, zona de Dorrego, Coronel Dorrego, esa zona, está muy difundido en este último tiempo maíces con densidades de 30.000, 35.000, 40.000 plantas. ¿Por qué? Precisamente por esto que acabamos de decir. Son ambientes que en esos ambientes no podemos subir la cantidad de plantas. Si el ambiente viene, generalmente es por agua la restricción, si el ambiente viene más lluvioso, bueno, generalmente se eligen genotipos que puedan dar una segunda espiga, ¿sí? Y aprovechar la mejor oferta, el mejor ambiente que se generó inesperadamente por la lluvia. Pero si el ambiente viene como tradicionalmente, en promedio viene para ese ambiente, la estrategia es bajar la densidad para evitar la competencia entre individuos y mejorar la fijación de granos en la espiga en el momento de la floración, ¿sí? Ambientes muy ricos, bajo riego, en esta zona, con un pivote fertilizado y buscamos el potencial en el mejor híbrido, bueno, las altas densidades. ¿Por qué? Porque por más que haya muchos individuos, hay muchos recursos para repartir y por lo tanto podemos explorar más rendimiento con más individuos sin que el promedio de la población empiece a caer. Y ahí por ahí estamos arriba de las 100.000 plantas de densidad óptima. 40.000 en Dorrego, 100.000 en un buen pivote acá en Pergamino. Todo esto que hace al manejo del cultivo de maíz para que sea eficiente en crecer y en formar rendimiento, establecer una buena estructura de cultivo y que sea persistente y funcional para generar ese rendimiento, tener una alta tasa de crecimiento, sobre todo en el momento que define su rendimiento, un área foliar activa, bien desplegada, de buen tamaño y con buena supervivencia. En todo eso la fertilización es fundamental, ¿sí? Y debe estar adecuada de manera que la disponibilidad para el cultivo del nutriente que necesite, generalmente nitrógeno o nitrógeno y fósforo, depende del área, nitrógeno, fósforo y azufre, debe estar en el momento que el cultivo lo está necesitando. Si falta, va a estar restringido en el despliegue de área foliar, en la eficiencia de captura, en la fijación de granos y consecuentemente el rendimiento. O sea, de las herramientas de manejo que tenemos a mano, decisiones como elegir el híbrido, cuándo lo siembro, dónde lo siembro, con qué densidad, un componente fundamental es cómo le aseguro la nutrición a ese cultivo para que todo ese funcionamiento del cultivo sea el mejor posible, que crezca, que despliegue hojas, que las mantenga funcionales, que define una alta tasa de crecimiento por la captura de radiación en floración, define un alto número de granos y tenga el área foliar funcional para poder llenarlo después. Y en esto es fundamental la fertilización, fundamentalmente la de nitrógeno.
Y de esta manera llegamos al final del primero de estos especiales de Chakra Televisión, en el cual, como en cada oportunidad, la intención es llevarles allí a donde ustedes se encuentran toda la información técnica que existe, que está disponible para mejorar la actividad de cada uno. Nos reencontramos en la próxima edición y recuerden, además de Chakra Televisión, todo el material lo podrán encontrar en la plataforma de Medios Chakra. Hasta la próxima. Auspiciaron este programa las siguientes empresas.